Bienvenidos a la Escuela de María. Comenzamos hoy ya nuestra formación en la Escuela del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo es el maestro por excelencia, como decía Juan Pablo II, y María entre las criaturas, como decía el mismo santo, es la que nos ayuda a conseguir abundantes dones del Espíritu Santo con su oración y con su intercesión. Comenzamos poniéndonos en las manos del buen Padre Dios y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, por Jesús te pedimos, danos hoy tu Espíritu Santo. Padre, por Jesús, danos hoy tu Espíritu Santo. Padre, por Jesús, danos hoy tu Espíritu Santo. El mismo Espíritu que vino sobre el vientre de María, el mismo Espíritu que santificó al Bautista en el vientre de su madre, el mismo Espíritu que movió a San José a ser obediente a tu voluntad, y el mismo Espíritu que condujo a Jesús en todo su ministerio público, que es el mismo Espíritu que has puesto en tu iglesia y en el corazón de todos tus fieles. Que por su misma gracia podamos profundizar en su persona, podamos profundizar en su misterio, y que por su misma gracia seamos llenados cada vez más y más de su presencia. Que tu Espíritu Santo sea para nosotros guía, sabiduría y luz para que podamos entender más tu palabra y desde tu palabra conocer quién es Él para amarle más y para dejarnos usar por Él. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengo en mis manos mi diccionario viejito, porque está muy viejito. Es un diccionario que el Padre Varela me heredó. Era su diccionario de vocabulario, de teología bíblica. Me acompañó en mis años de estudios teológicos y aún hoy sigue siendo referencia para mí cuando quiero profundizar más en el significado de la palabra de Dios. Comenzamos hoy, como habíamos dicho, con el bloque bíblico del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo, acerca del Espíritu de Dios. Y en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir encontrando más y más conocimiento para saber quién es este Santo Espíritu que habita en nosotros como soplo de Dios, como soplo de vida, desde el momento en que fuimos creados y que selló nuestra alma el día de nuestro bautismo y que nosotros hemos confirmado con el sacramento de la confirmación. Como dice el padre Javier León, que es el autor de este diccionario de vocabulario bíblico, de vocabulario teológico, el Espíritu Santo no puede separarse del Padre ni del Hijo. No podemos separar a la Santísima Trinidad. Recordemos que nuestra fe es una fe trinitaria. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y llegamos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Así que este misterio maravilloso de la Santísima Trinidad, Dios que es Padre, Dios que es Hijo y Dios que es Espíritu Santo, no puede ser separado. Por supuesto que sabemos que los tres tienen una personalidad distinta, una función distinta, pero comparten una sola naturaleza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales en sí mismos. Si pensamos en la figura del Padre, por supuesto que tendremos muchas imágenes, tal vez muy tradicionales y muy comunes en el cristianismo. Y si pensamos en el Hijo, por supuesto, creo que es mucho más fácil identificarlo. Pero si pensamos en el Espíritu Santo, nos cuesta un poco. Recordemos que el Espíritu Santo
no lo podemos identificar con una figura humana, porque nunca, por lo menos en la Sagrada Escritura, se manifestó a través de una figura humana, aunque es persona, persona divina. Los elementos con que se identifica y se manifiesta el Espíritu de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento pertenecen a elementos de la naturaleza. Es fácil identificar al Padre, es fácil identificar a Jesús. Y el mismo Jesús se identifica con el Padre cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Jesús, ¿qué responde? Felipe, tanto tiempo entre ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Contemplar el rostro de Jesús entonces es contemplar el rostro del Padre, y contemplar la acción de Jesús es contemplar la acción del Padre. Por supuesto que en todo esto está inmerso y está presente el Espíritu Santo. Pero, insisto, es difícil que podamos identificar al Espíritu Santo como una figura humana, porque los elementos con los que se identifica y se manifiesta pertenecen a la naturaleza. Esta palabra espíritu en hebreo es rúa, la rúa de Dios, la espiritualidad de Dios. En latín es spiritus y en griego es neuma. Un dato curioso, de ahí viene la palabra neumático, porque está lleno de aire. Neuma lo que significa es viento, es soplo, es aire, igual que rúa, igual que espíritus. Así que curioso el dato, neumático, de ahí viene la palabra neumático, del griego neuma, por el aire con que se llena el neumático. El Salmo 104, en el verso 30, dice esto: tú envías tu soplo y los animales son creados, y renuevas la faz de la tierra. Soplo. Este soplo también nos va a recordar el libro del Génesis. Estoy seguro que todos conocemos el acontecimiento de la creación que se nos relata en el libro del Génesis, cuando la Biblia dice que Dios tomó barro, formó al hombre, insufló, sopló aliento, rúa en el hebreo, y el hombre y la mujer cobraron vida. El soplo del Espíritu es el soplo de la vida, es el Espíritu de la vida, es el Espíritu de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 104 y verso 30, que dice: tú envías tu soplo, tu rúa, tu neuma, tu espíritus, y todo cobra vida. Así que una de las figuras más comunes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para hablar del Espíritu Santo es el viento, es el soplo de Dios. Si seguimos viendo algunas referencias sobre esto en la Sagrada Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, encontraremos muchas y muchas referencias al Espíritu de Dios como soplo de vida, como aliento de vida, como viento. Jesús, por supuesto, Él es la palabra hecha carne, es el verbo hecho carne, conoce la escritura del Antiguo Testamento, y en el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y verso 8, que dice Jesús acerca del Espíritu: nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Jesús compara aquí al Espíritu con el viento. ¿Y qué dice Jesús? Es como el viento, así como nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, así es el Espíritu de Dios. Y esto hace eco al texto que ya leímos en el Antiguo Testamento, el Salmo 104, verso 30. Renueva la faz de la tierra, renueva la faz de la tierra. No es el único símbolo del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Así como aparece el viento, aparece el símbolo del agua, y también aparece el símbolo del fuego, del fuego. Y todos estos símbolos, viento, agua y fuego, comparten algo particular. Evocan una presencia que tiene una profunda fuerza que es irresistible.
una presencia que tiene una fuerza irresistible. Son elementos de la naturaleza que si pensamos en cada uno de ellos, tienen un poder muy grande. El viento, pensemos en los huracanes, pensemos en las grandes tormentas, el agua con la fuerza que tiene y no digamos el fuego, un fuego abrasador que puede consumir grandes cantidades de cosas, de elementos naturales. Pensemos en los grandes incendios que a veces se producen y esta fuerza irresistible, este poder irresistible de estos tres elementos naturales tienen que ver con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo. Cuando vayamos caminando y descubramos la vocación de algunos profetas en particular, veremos que ellos mismos decían que eran llenados, que eran inundados de una fuerza que no podían resistir. Tal vez el elemento de la fuerza que nos evoca este poder en una vocación particular es la del profeta Jeremías. En algún momento hablaremos de él, pero traigámoslo ahorita, presente, al profeta Jeremías. ¿Qué dice el profeta Jeremías cuando estaba ahí dialogando con Dios, que ya no quería seguir su vocación porque era una vocación muy difícil? Dice el profeta, quería dejar de hablar de ti, pero no podía. Había un fuego que me quemaba hasta los huesos, dice Jeremías. Jeremías usa el símbolo del fuego para decir que esa fuerza del Espíritu que lo había invadido, que lo había llenado y que lo había llamado a ser profeta, le quemaba hasta los huesos. Era una fuerza, dice Jeremías, que él no podía en ningún momento resistir. Por eso el profeta dice, me sedujiste y me dejé seducir, me violentaste y me ganaste. Así es la fuerza, así es el poder del Espíritu Santo, así es esta presencia que nos llena, que nos invade y que nos posee. Tal vez esta palabra en el ámbito cristiano, posesión, muchas veces tiene una connotación negativa, porque lamentablemente es una palabra que usamos únicamente para el maligno, muchas veces. ¿Verdad? Está poseído por el demonio. Encontramos en el Evangelio muchas personas que son liberadas de una posesión demoníaca por el poder del Espíritu Santo y por la autoridad que Jesús tiene. Pero cuando hablamos de posesión, no estamos hablando solo de algo negativo, en este caso demoníaco. También estamos hablando del Espíritu Santo que nos posee, el Espíritu Santo que nos llena, el Espíritu Santo que nos toma. Somos poseídos por el Espíritu Santo. Somos poseídos por la fuerza del Espíritu Santo y constantemente tenemos que estarle pidiendo al Espíritu Santo que nos posea, que nos llene, que la fuerza de su presencia llene todo nuestro ser y, como sucede en la Escritura, nos impulse siempre a hacer grandes cosas, cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Así que la voz espíritu, así a manera general, esto es lo que significa. Ya lo vimos, neuma en griego, rúa en hebreo, espíritus en latín y nosotros al castellano lo traducimos como espíritu. Y cuando hablamos del Espíritu de Dios, también lo dijimos, es muy difícil evocarlo con una figura humana porque los elementos que el Espíritu de Dios ha usado para manifestarse son elementos de la naturaleza y mencionamos los más comunes: fuego, aire y viento, que quieren transmitir el poder y la fuerza que tiene este Espíritu de Dios. No lo podemos separar del Padre ni del Hijo, no podemos separar el misterio trinitario. Podemos identificar con figuras humanas al Padre, por supuesto que a Jesús, porque Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace carne en el vientre de María y se presentó a nosotros, como dice San Pablo en su porte, como hombre. Podemos evocarlo, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es un tanto difícil. Pero las figuras que se usan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos van a enseñar cuál es su naturaleza, cuál es su personalidad y cuál es su actuar en la creación, que sigue siendo el mismo actuar en nosotros hoy. Comenzamos entonces hablando del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento.
Y a mí me gustaría recalcar algo aquí bien importante. En el Antiguo Testamento, y esta es enseñanza de mi padre espiritual, el padre José María Delgado Varela, que era doctor y maestro en Sagrada Teología, así que es a su autoridad a la que me someto y de la que puedo hablar. Él decía esto, y es tema bíblico. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no se ha manifestado como persona y no se le puede identificar como persona. Aparece como el Espíritu de Dios o el Rúa, que tiene una etimología femenina, la espiritualidad de Dios. Esa sería la traducción correcta en el Antiguo Testamento. La espiritualidad de Dios. En el Antiguo Testamento aparece como un atributo divino. El Espíritu de Dios que actúa, el Espíritu de Dios que se manifiesta, el Espíritu de Dios que obra. Aparece como persona y eso lo veremos más adelante hasta en el Nuevo Testamento. Y quien contempla por primera vez al Espíritu Santo como persona, y no solo al Espíritu Santo, sino todo el misterio de la Santísima Trinidad, es María Santísima, nuestra Madre. Recordemos el pasaje de la Anunciación. El ángel Gabriel entra, se presenta delante de María y le revela por primera vez el misterio trinitario. El Altísimo te cubrirá con su sombra, el Padre. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Por primera vez en la Sagrada Escritura se nombra al Espíritu con un nombre personal, Espíritu Santo. Por eso el que ha de nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por primera vez en la Sagrada Escritura es María la que contempla por primera vez el misterio trinitario, es María a la que se le revela por primera vez la Santísima Trinidad, por lo tanto es María la primera criatura que conoce por primera vez al Espíritu de Dios como una persona, Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento entonces aparece como el Espíritu de Dios, como la espiritualidad del Señor, como un atributo divino, como un atributo divino. Por eso hoy aprenderemos un poco del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Y la primera cosa que vamos a aprender hoy es que el Espíritu de Dios es una fuerza divina. Y atención con esto, que a mí me parece importantísimo, pero importantísimo. Es una fuerza que transforma personalidades humanas para hacerlas capaces de gestos excepcionales. Transforma, atención con la palabra, personalidades humanas para hacerlas capaces de gestos excepcionales. Podríamos citar muchos, pero muchos personajes del Antiguo Testamento en donde el Espíritu Santo ha hecho esto, transformar sus personalidades y hacerlos capaces de realizar gestos excepcionales. Gestos excepcionales que van desde la fuerza, ya lo veremos, como los jueces, desde la autoridad, ya lo veremos, como los profetas, y también de obediencia, de sacrificio y de entrega a pesar de las adversidades y a pesar de los peligros. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Transformarnos. ¿Qué transforma? Nuestras personalidades. ¿Y para qué las transforma? Para que hagamos gestos excepcionales. Yo creo que con esto podríamos meditar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, porque hay que regresar, de verdad, hay que regresar a la esencia del Espíritu de Dios, de lo que es, de lo que hace en nosotros y a través de nosotros. Esta transformación ya lo veremos en el Antiguo Testamento y para el lenguaje cristiano es una palabra muy conocida, pero que tiene que ser vivida, que es conversión, cambio de mentalidad, metanoia, esta palabra griega metanoia, que significa
cambio de personalidad, que significa, cambio de mentalidad, que significa cambiar de camino, cambiar de dirección. De aquí podemos afirmar ya el trabajo más importante del Espíritu Santo, que es nuestra santificación. Eso decían los grandes padres de la iglesia. El principal trabajo del Espíritu Santo es nuestra santificación, es santificarnos. Y la santidad es fruto de la conversión. Por eso hablamos de transformación. En el lenguaje filosófico, transformación es cambiar de forma. Cambiamos. Es un cambio de vida. Es un cambio de vida. La conversión es un cambio de vida. Así que la obra más importante del Espíritu Santo es nuestra conversión y fruto de nuestra conversión, nuestra santificación. Por eso hablamos de transformación. Y esto lo debemos de tener presente, por supuesto que en este curso, pero más que por el curso, en nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana, recordando que la conversión no es algo que sucede en un chasquido de dedos, de un momento para otro. Como decimos algunos cristianos, es que yo ya me convertí, ya me convertí hace 30 años, ya me convertí hace 20 años, ya me convertí hace 15 años. No, la conversión no es un acto que sucede de una vez y para siempre, es un proceso, es un proceso. Todos los días, todos los días, todos los días estamos llamados a conversión. Todos los días le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a transformarnos. Todos los días le pedimos al Espíritu Santo que nos santifique y que obre en nosotros esa obra, valga la redundancia, de la santificación. ¿Para qué? Para hacer gestos excepcionales. Y por supuesto, podemos pensar en los grandes gestos de los personajes del Antiguo Testamento, sacerdotes, profetas, jueces, reyes, sabios de Israel. Podemos pensar en los apóstoles que hicieron grandes milagros, grandes misiones, grandes obras, y en el tiempo de la iglesia, en los grandes santos y en los grandes místicos, y pensar que solo esa es la obra del Espíritu Santo y que solo eso es la obra de transformación del Espíritu Santo. Y no necesariamente es así. Por supuesto que cuando el Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas y grandes obras y quiere usar a alguien, lo va a hacer. Pero que no se nos olvide que la santidad, que no se nos olvide que la conversión, que la transformación es para todos los bautizados, es para todos los cristianos, es para todos los creyentes. Es ese obrar en la vida cotidiana, en la vida diaria, en lo sencillo, bajo la unción, bajo la acción, bajo el poder del Espíritu Santo. Y gestos excepcionales no necesariamente tiene que ver con actos y obras en relación a los personajes que he mencionado. Pensemos en nosotros como laicos, en el día a día, familia, matrimonio, hijos, trabajo, estudios. O sea, la vida en el Espíritu es la vida diaria, es la vida diaria, es la vida cotidiana. El Espíritu Santo me tiene que guiar, el Espíritu Santo me tiene que enseñar, el Espíritu Santo tiene que ser mi brújula en todo lo que haga, en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo escondido. Ahí se manifiesta la obra del Espíritu, ahí se manifiesta el poder del Espíritu, ahí se manifiesta la gracia del Espíritu Santo. Mamás, cocinando, haciendo los quehaceres de la casa, por mencionar algo. Papás, trabajo, educando a los hijos, corrigiendo a los hijos. Hijos, es lo que los que responde, según su edad, según su vocación, en lo ordinario. En lo ordinario. Insisto, si el Espíritu Santo quiere hacer cosas extraordinarias a través de nosotros, las va a hacer. Pero lo más extraordinario es hacer lo ordinario bajo la presencia, bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo.
¿qué es? Caridad, caridad, caridad. Si yo obro con caridad, si yo obro con amor, si yo obro con paciencia, con afabilidad, con bondad, con dominio propio, con alegría, con gozo, esos frutos del Espíritu Santo de los que habla San Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, voy a estar viviendo esto que dice, esto que dice el autor acerca de la obra del Espíritu Santo, que transforma personalidades y capacita para hacer gestos extraordinarios. Miren, pienso en esto y se me ocurren muchas cosas, pero creo que esto es muy importante, más que teología bíblica y ciencia mística y espiritualidad elevada. Pienso en lo ordinario, en lo sencillo. A veces se nos olvida que el Espíritu Santo trabaja en nuestra naturaleza tal y como es, tal y como es. Dios nos dio un temperamento que no va a cambiar. El temperamento no va a cambiar. Esta transformación de la que habla el autor tiene que ver con el carácter. Temperamento y carácter son dos cosas distintas. Nuestro temperamento es la esencia de nuestra alma, es lo que somos. Así nos hizo Dios. El carácter es el que moldea ese temperamento. El carácter es el que causa ese temperamento. Y el carácter puede ser auxiliado, puede ser ayudado por el Espíritu Santo. Pienso en tantos, pero pienso ahorita en un ejemplo típico que siempre pongo para quienes me conocen. San Francisco de Sales, el santo del amor. Así pasó Francisco de Sales a la historia, como el santo del amor. Gran teólogo, gran predicador, un santo que se caracterizaba por el amor. Pero hoy sabemos que Francisco de Sales era sanguíneo, era colérico, ese era su temperamento. Era de esa gente que decimos como la espuma, ¿verdad? Subía de un momento a otro. Y él pudo haber actuado así siempre, de manera colérica y sanguínea, y tal vez ofender a mucha gente y lastimar a mucha gente. Pero como dice el texto, se dejó transformar por el Espíritu Santo y a pesar de que ese era su temperamento, vivió como fruto del Espíritu Santo la templanza, el dominio propio. Así que nadie se enteró de que ese era su temperamento, sino que hoy lo recordamos como el santo del amor. ¿Por qué sabemos que era así? Conocemos la historia. Cuando él muere, mueven sus cosas, de repente levantan el escritorio y se dan cuenta que debajo del escritorio están las uñas del santo literalmente enterradas, literalmente enterradas. ¿Y esto por qué? Porque cuando quería salir a luz su temperamento, prefería hacer ese sacrificio, esa penitencia, enterrar las uñas en el escritorio en lugar de lastimar al otro y de ofender a otro con sus gestos y con sus palabras. Su temperamento no cambió, pero la transformación vino porque se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Él vivió lo que dice San Pablo, los que son del Espíritu de Dios, déjense guiar por el Espíritu de Dios. Los que son del Espíritu de Dios, déjense guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, de esto se trata la transformación. Y así podríamos hablar de muchísimos santos, de muchísimos místicos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia, que en su debilidad se mostró la fuerza del poder del Espíritu Santo. Pablo, y por supuesto que vamos a llegar a esto, lo decía. Él tenía una debilidad que no sabemos cuál es. Y qué bueno que no sabemos, porque así podemos identificar nuestras debilidades en lo que Pablo vivió y su experiencia con el Señor. ¿Qué le dice el Señor a Pablo cuando Pablo dice que 3 veces le pidió que le quitara ese aguijón de la carne? Y Pablo dice que 3 veces el Señor le dijo,
mi gracia te basta porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Mi gracia te basta porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. De esto se trata. El poder de Dios, la fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo, que se manifiesta en nuestra debilidad, en nuestras limitaciones, en nuestra humanidad herida. Pero cuando dejamos que Él sea el que actúe, cuando dejamos que Él sea el que obre a través de nosotros, Él va a hacer lo que nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, no podemos. Este es el mensaje de esperanza. Este es el mensaje de esperanza. El Espíritu de Dios obra, el Espíritu de Dios actúa en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, nos transforma y nos capacita para hacer gestos excepcionales. Gesto excepcional. Pareciera que no, pero sí. Una comida cocinada con amor, con alegría, servida con gozo, con paz. Ahí está un gesto excepcional. Una corrección de los padres a los hijos sin violencia, sin maltrato, sin abuso, sin lastimar, por supuesto que disciplinando. Ya lo decía el grande, Juan Pablo II, solo el amor es exigente. O sea, el que ama exige. Por supuesto que la exigencia es disciplina, la exigencia son límites, pero los papás que disciplinan con amor, que disciplinan con paz, con alegría y no con violencia, no con abusos, no con heridas hacia el otro. Eso es un gesto excepcional. El que trabaja y que a veces tiene que perdonar las injurias de los otros, las críticas de los otros, los señalamientos de los otros. ¿Y por qué no? Los falsos testimonios de los otros. Y que podría actuar como los otros actúan y pagar mal por mal, pero recuerdan lo que dice San Pablo. Vence el mal a fuerza de bien. El mal a fuerza de bien. Y que escuchan lo mismo que Jesús le dijo a Pedro, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Ese es un gesto excepcional, muy excepcional. Los que estamos en el tránsito vehicular todos los días y que todos los días tenemos la tentación de bajarnos del carro, la tentación de gritarle al otro, la tentación de pelearnos con el otro, pero en lugar de eso, literalmente nos mordemos la lengua y en lugar de maldecir, bendecimos al otro. Estas cosas son gestos excepcionales. Gestos excepcionales. Pareciera que no, pero es que ahí se manifiesta la santidad del Espíritu, ahí se manifiesta la fuerza del Espíritu. Ahí, en esas cosas sencillas. En eso levantarnos 15 minutos antes de la hora que deberíamos, porque queremos hacer una oración, porque queremos tener un momento a solas con el Señor. Es un gesto excepcional. Aquel que tiene una hora de almuerzo y almuerza en 20 minutos, en 30 minutos y tiene una capilla eucarística cerca y usa esos otros 30 minutos para estar con el Señor, para hablar con el Señor. Eso es un gesto excepcional. Aquel que se detiene por la calle, no a dar una moneda porque le sobra para tranquilizar su conciencia al mendigo, al que está pidiendo, sino que es capaz de verlo a los ojos. Le pregunta su nombre. Pienso en alguien ahorita que hace eso cada vez que ayuda. Y lo trata de tú a tú. Y tal vez solo le da una moneda. Tal vez no le está resolviendo la vida, pero ese gesto excepcional de ver a los otros, al otro a los ojos, de detenerse, de preguntarle su nombre, de bendecirlo, ya es un gesto excepcional. Que en lo cotidiano, que en lo sencillo, que en el día a día podamos manifestar
la presencia y el poder del Espíritu Santo. Si el Señor nos quiere dar ministerios, si nos quiere dar grandes dones y grandes carismas, bendito sea el Señor, pero recordemos que nos los da para servir a los otros, como decía San Pablo. Son para servir a la comunidad, para edificar a la comunidad y no para servirnos a nosotros mismos. Al final, el objetivo es el mismo, la meta es la misma, servir, ayudar, servir, ayudar. El Espíritu de Dios que nos santifica entonces, el Espíritu de Dios que nos transforma, el Espíritu de Dios que nos consagra, va a manifestarse, y este ya es nuestro estudio bíblico, teológico, en 3 líneas. La línea mesiánica de la salvación, ya veremos de qué se trata. La línea profética, ya veremos de qué se trata. Y la línea del testimonio y del servicio. La línea mesiánica de la salvación, la línea mesiánica profética de la palabra y del testimonio, y la línea sacrificial del servicio y la consagración. Estas son las 3 líneas en las que vamos a estudiar al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento y que iremos ampliando conforme las clases se vayan desarrollando. Pero nos podemos quedar hoy aquí, nos podemos quedar hoy con esto para que no tengamos clases entrecortadas y entre cada clase podamos desarrollar el tema particular para que podamos llevar un orden, llevar una temática que nos ayude a profundizar más. Pero estas son las 3 líneas del Antiguo Testamento que vamos a estudiar. Así que, hermanos, nos quedamos hoy con esto. Espero que esto les ayude. Es un estudio sencillo. La verdad que no es nada complicado ni nada extraordinario, pero espero que en la sencillez podamos saber y conocer más acerca del Espíritu de Dios y podamos tener más hambre y más sed del Espíritu de Dios. Si Dios nos lo permite, nos vemos en la clase del próximo lunes y como siempre, pues vamos a terminar haciendo una oración y al final, como siempre lo hacemos, invocando a la esposa castísima del Espíritu Santo, María Santísima. Lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, tú que eres mujer de la palabra de Dios que se hizo carne en tu vientre virginal y la palabra que proclamaste el día que cantaste el Magníficat. Especialmente en este mes de septiembre en que celebramos en la Iglesia Católica la palabra de Dios, la Sagrada Escritura que está en la Biblia. Te pedimos que nos ayudes con tu oración y tu intercesión a abrirnos cada vez más y más y más al don de la palabra de Dios. Que nos dejemos llenar e inundar por esa palabra y que imitando tu ejemplo también nosotros podamos decir, hágase en mí según tu palabra. Y que en ese hágase todo nuestro ser se disponga a la palabra de Dios. Que seamos receptores de la palabra de Dios y no solo oidores, sino que hacedores de esa palabra. Madre, acompáñanos en el camino, guíanos en el camino y pídele al Espíritu Santo que sea guía y sabiduría para cada uno de nosotros. Así lo pedimos, así lo creemos y por eso lo agradecemos. En el nombre de Jesús y en el dulce nombre de María. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.